de actualidad y, por supuesto, vamos, no perdemos ni un solo segundo saludando ya a los contertulios de esta semana, porque hay que ver cómo viene la actualidad, pisando fuerte. Hoy, además, damos la bienvenida a un compañero que se incorpora a estas tareas de tertulia, tareas de gobierno desde el Cabildo Insular de Tenerife, director insular y, además, portuense. Todo hay que decirlo, que eso no se puede olvidar. Aarón Afonso, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Muchísimas gracias por la invitación a Hora de Televisión y un saludo muy afectuoso a todos los telespectadores que nos están siguiendo. A su lado, desde el Partido Popular, Manolo Gómez, buenas noches. Buenas noches, Daniel. A Sandra también y a Aarón, que es la primera vez que coincidimos también en esta televisión. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Sandra Rodríguez, buenas noches, Coalición Canaria. Muy buenas noches a los compañeros que me acompañan esta noche. Un placer, además, compartir. Ya con Manolo sí he compartido tertulia, con Aarón es la primera vez y bueno, esperemos que salga algo, sobre todo productivo, ¿no? Y productivo para la cadena. Eso es importante. Por cierto, también felicitar a Sandra Rodríguez porque ya oficialmente candidata de Coalición Canaria a Puerto de la Cruz. Sí, la verdad que, bueno, agradecerte esa felicitación y es un reto que asumo con total responsabilidad, como no puede ser de otra manera, ilusionada con ese apoyo por aclamación de todos los compañeros y compañeras que acudieron y asistieron a esa asamblea. Estamos hablando de cerca de 200 personas, 187 para que nadie me diga está sumando de más. Y la verdad que me quedo pues con ese arrope y esas ganas que tiene el equipo de seguir trabajando y apostando porque un cambio y un gobierno distinto en el Puerto de la Cruz es posible. Bueno, pues nos vamos ya con los temas previstos para este martes. Y sin duda cuando estamos ya al borde de una cita electoral, esto en política no es nada, 28 de mayo de 2023, ya las encuestas están pues elaborándose muy calientes y nos quedamos con la encuesta que ha realizado El País y la SER. Ahí estamos viendo de nuevo esto que a Sandra siempre le gusta ver, la evolución de cómo ha ido cambiando el sentido del voto de todos los españoles. Ahí hemos visto cómo los españoles hemos cambiado el sentido del voto hasta el punto de romper el bipartidismo y hoy la encuesta que tenemos es que Feijóo se mantiene frente a una leve mejoría de los socialistas según este barómetro que ha sido encargado por El País y la cadena SER. Destacar también la caída de Vox en su 6º mes consecutivo. No sabemos si ha sido producto de Macarena Olona o ha sido producto interno, pero lo cierto es, de nuevo, poner sobre la mesa una encuesta más. ¿Nos creemos esta encuesta, compañeros? Aarón Afonso. Bueno, yo creo que la única encuesta válida es evidentemente la del día de las elecciones. Es cierto que al final las encuestas que se van produciendo nos sirven para irnos orientando e ir fijando las estrategias de las distintas organizaciones políticas. Nosotros, a nivel nacional, lo que vamos a seguir centrándonos es la gestión que hemos realizado en estos años difíciles, donde la pandemia ha dominado el panorama nacional e internacional, y ahora, en el último año, pues evidentemente los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania pues están generando un problema que vemos en el día a día de la ciudadanía no solo de Canarias, sino la ciudadanía a nivel nacional e internacional, con los efectos que produce la inflación. Creo que ante esa situación el Gobierno de España ha sido capaz de establecer un tejido social que ha permitido fortalecerlo, evitar la destrucción de empleo en el ámbito en el momento de la pandemia, principalmente, y ahora con la inflación desbocada como consecuencia de los efectos de la guerra en Ucrania, con medidas específicas para apoyar a determinados sectores que necesitan la ayuda pública, en este caso del Gobierno de España. Y nos hace falta, y eso hay que reconocerlo, mucha pedagogía para que la ciudadanía entienda que no cualquier gobierno hubiera tratado o hubiera gestionado estos asuntos de la misma forma, no con la misma sensibilidad, no tratando de poner el foco sobre todo en los colectivos más desfavorecidos, y eso implica hacer un esfuerzo en este año que queda para las elecciones generales para que seamos capaces
de remontar lo que prevén las encuestas, con independencia de lo que decía al inicio, de que las verdaderas encuestas se producen el día de las elecciones. Bueno, esto como los entrenadores, a ti que te gusta mucho el deporte, aquí estaría diciendo el entrenador, calienta Feijóo que ya sale. La traducción que puedes hacer tú, ¿no, Manolo, de la encuesta? Sí, no, es un buen ejemplo que pones, Daniel, un buen ejemplo, pero también es cierto que esa tendencia, yo creo que ya no que caliente que sale, yo creo que ya está en el 11 titular, si vamos al fútbol, ¿no? Evidentemente, porque en estas encuestas lo que yo personalmente me suelo fijar son en las tendencias. Y la tendencia habla de un incremento e intención de votos del Partido Popular a nivel nacional con Alberto Núñez Feijóo, porque realmente, bueno, tuvimos nuestra crisis también de partido y no hace mucho, y ha sido una remontada, vamos a decir con el término futbolístico, deportivo, una remontada espectacular, que es que el ciudadano vuelva a confiar otra vez en el Partido Popular, como así lo está haciendo, y sobre todo que confíe en una figura importante de gestión, de ver las cosas con un sentido común para todos los españoles, no gobernar para unos sí y para otros no, sino realmente gobernar para todos los españoles en un tono muy de llegar a acuerdos, de explicar bien las cosas y de no crear conflictos innecesarios, más como incluso como estaba comentando Aarón, en unas circunstancias de crisis para todos los españoles, para todo el mundo, y que lo único que hay que es tender puentes y buscar soluciones a los problemas reales que tiene España ahora mismo. Y el Partido Popular sigue estando y sigue creciendo en esa línea, ¿no? Como partido ahora mismo, mayoritariamente el partido que más votos puede conseguir en las urnas en las próximas elecciones. Todavía queda mucho, o sea que tenemos margen incluso de mejora. 176 diputados establece la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que será necesario pues para poder investir un presidente, y parece que eso estaría muy lejos. Tendríamos que acudir de nuevo a la política de pactos. Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar. ¿Con qué te quedas de esta encuesta? Me quedo que las encuestas en Andalucía, por ejemplo, fallaron, ¿no? Y esos sondeos pues también estaban ahí. Es decir, que coincido en que el mejor resultado, la encuesta más certera será la que se produzca en el momento en que tengamos las elecciones. Hay un efecto Feijóo de arranque que se frena, y lo recoge también esas encuestas, y creo que eso también tienen que tenerlo en cuenta. A mí me llama la atención en positivo esa caída de Vox. Tengo que decirlo, es mi forma de pensar, creo que los extremos siempre son malos, de la misma manera que los personalismos y los protagonismos también, lo digo porque no lo has tocado, pero también habla de Yolanda Díaz y cómo sí estás ahí, estás valorada, pero tampoco acabas de cuajar tu proyecto de Sumar, ¿no? Y de hecho hay una llamada también de atención de sus propios aliados de Podemos: oye, estamos aquí, respétanos. Que te hemos puesto de ministra nosotros. Que te hemos puesto de ministra nosotros y hemos incluso pues lanzado tu figura. Y lo digo porque antes lo hablábamos en otro tema, quizás más, en otro lugar, quizás más cercano, Aarón y yo lo comentábamos, de temas de personalismos, y olvidarnos de que estos son partidos políticos los que se presentan, formaciones a las que de alguna manera pues debes de representar y no ser quien imponga pues tu forma de entender la política o de querer hacer las cosas, ¿no? Esas sumas por un lado y por otro no las acabo de ver. La derecha no suma en esta encuesta. La izquierda, pues yo qué quieres que te diga, los experimentos con gaseosa, no me ha gustado nada lo que hemos estado viviendo en esta legislatura. No coincido contigo, Aarón, en que efectivamente hayamos tenido el mejor gobierno, siendo conscientes de que sí que hemos atravesado por los momentos quizás de la historia más complicados. Creo que muy pocos políticos y partidos políticos han estado a la altura de las circunstancias de esto último que decía Manolo, de que lo que corresponde es cerrar filas en situaciones extremas como la de la pandemia o como esta crisis económica en la que estamos viviendo, y que el ciudadano, para que de verdad entienda que los políticos estamos pensando en ellos, debemos de dejarnos de tantos discursos, de tanta palabrería, de tantas supuestas medidas y decisiones que se están tomando cuando no están llegando
al ciudadano esas decisiones y esas propuestas que se valoran y se votan. Por ejemplo, la cesta de la compra de Yolanda Díaz no está llegando aún al ciudadano, por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que eran medidas estrellas de un gobierno y de una ministra que se vende a sí misma como posible presidenta de España, ¿no? Por eso que las encuestas están ahí, es como dice Aarón, para que cada uno vaya fijando su estrategia de cara a esas elecciones. Pues las primeras son las autonómicas, cabildos y ayuntamientos, en el caso de Canarias, el cabildo, ¿no? Y después ya fijar posiciones de cara a cuando se establezcan esas elecciones nacionales. Pues esperaremos a la elección o la encuesta más fiable, que será la de las propias elecciones. Nos quedamos en Canarias porque se precipitaban los hechos. Hace unas escasas semanas conectábamos con la redacción de Canarias 7 con el compañero Francisco Fajardo y que queríamos que entrara la semana pasada, pero dice, Dani, me encantaría, pero es que me voy a Nepal. Digo, pues nada, quédate ese mes en Nepal, que ya a la vuelta seguiremos hablando porque los hechos se siguen desarrollando. Y él nos decía, estamos todavía muy lejos del juicio, estamos en plena fase de la propia instrucción y se han ido precipitando los hechos hasta el punto de la dimisión, no sabemos si obligado a dimitir o en esa decisión del propio ex director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, de prestar toda la atención en la propia defensa. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguraba no tener conocimiento personal del expediente de ese contrato de mascarillas y, de nuevo, no sé cómo denominarlo, si crisis o el propio desarrollo normal de un caso de estas características de 4 millones de euros, que es este caso mascarillas en Canarias. Manolo Gómez. Mira, pues esto es un caso que a nosotros particularmente como partido político nos preocupa. Nosotros hemos solicitado, en este caso mi presidente ha solicitado también una comisión de investigación, porque ya sí es cierto que bueno, tanto la Fiscalía como también ha sido a declarar como testigo el propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres. Ya estamos hablando de... y siempre quiero hablar de presunto, siempre, porque me gusta también de no adelantarme a acontecimientos que a lo mejor no pueden ocurrir. O sea, siempre hay que respetar la presunción de inocencia para todos, ¿no? Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. Ahora bien, hay datos también importantes que se están llevando, incluso se ha decretado también el secreto sumario por parte del juez, porque se estaban filtrando también muchos datos importantes a la opinión pública y ahora mismo se puede decir que son más que indicios lo que está pasando ahora mismo con el caso Mascarilla. Por eso nosotros hemos pedido una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias, porque suena, ¿cómo diría yo? Suena desde el comienzo del caso Mascarilla, del comienzo de lo que era el adquirir estas mascarillas por parte del Gobierno de Canarias, pues la verdad que todo parece como, y permítanme la expresión, medio chanchullo, ¿no? O sea, yo conozco a alguien que tiene tal, que no sé qué, que resulta que la empresa, el objeto social no es ese, sino, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el tema de automoción y bueno, te puede chirriar. No digo que en momentos delicados que hemos tenido en el COVID hace 2 años, pues había que tirar mano de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que parece ser que el inicio de esta adquisición de las mascarillas, cómo se realizó hasta lo que al final ha pasado, pues la verdad que deja mucho que desear. Incluso algunos técnicos del Gobierno de Canarias que en el primer pago que se adelantó en su momento, para este caso mascarilla, en el segundo pago que se adelantó a esta empresa, pues resulta que también tenían informes desfavorables para ese pago anticipado. Entonces, bueno, no suena bien todo esto. Es una cantidad importante en un momento muy delicado para todos los canarios, y que realmente, bueno, pues también si ves un poco más allá, tampoco quiero decir mucho, pero quienes conforman esas empresas y también anexos familiares que también han habido, pues la verdad que no son de todo deseables. El cese de don Conrado también, bueno, bien, yo creo que es un tema de responsabilidad. Él ha dicho que es por... O sea, tú hablas de cese y no de dimisión. De dimisión, perdón.
perdón, no de cese, de dimisión, efectivamente, que después de una reunión que tuvo con el... Dimisión cesada. Dimisión cesada. Vamos a decirlo así, sí, después de una reunión que tuvo con el presidente de gobierno, ¿no? Que ahí después... Bueno, bien, ha dicho que es para poder defenderse. Bien, perfecto, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que ahí hay que ser lo más transparente posible para todos los ciudadanos, y porque no estamos hablando, incluso no solamente de mascarillas, porque ha pasado en muchísimos lugares. Aquí también habría que ver también en la contratación de material químico, de quirúrgico, etcétera, etcétera. Había que revisar muchísimos contratos que se hicieron muy rápido, y sobre todo la forma de anticipada de los pagos. Concretamente, con esta empresa, que es lo que nos viene a cuento, hay informes favorables de su solvencia económica. Es decir, bueno, ¿usted qué nos puede aportar en cuanto a la venta anterior, o a la compra anterior? ¿Usted se dedica al tema mascarillas, sí o no? Pues parece que no. O sea, que había unos informes que decían, bueno, ojo con estas empresas, porque parece ser que, bueno, que no la tenemos todas con nosotros. Entonces nosotros sí que hemos pedido esa comisión de investigación, que me parece lo más razonable, repito, desde la prudencia también de ahora mismo de no enjuiciar a nadie por delante, sino para eso están las comisiones de investigación en el Parlamento. Sandra Rodríguez. Las comisiones de investigación en el Parlamento, que desde Coalición Canaria hemos apoyado, y la justicia, ¿no?, que es la que deberá de pronunciarse al respecto. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión también aquí en tertulia, ¿no? A mí, por un lado, me remueve las entrañas, y tendríamos que hacernos ver la miseria del ser humano cuando los sanitarios estamos jugando la vida, y que se puedan dar situaciones como estas. No ya el caso en sí, sino el que haya quien sea capaz de sacar provecho, pues incluso suministrando un material que no sirvió, y parte como que incluso no llegó, ¿no? Dicho esto, creo que la dimisión de Conrado, una dimisión cesada, un cese dimitido, no sé cómo queramos llamarlo, yo creo que era un grito a voces, ¿no? Un secreto a voces, ¿no? Porque de alguna manera, además, hace mucho tiempo que el caminar de este expediente, de este proceso, pues estaba todo perfectamente enfocado en él. Nosotros pensamos que no es la única persona responsable, y por eso apoyamos esa investigación, esa comisión de investigación, entre otras cosas, porque si recordamos, se creó aquella comisión anticrisis, no me acuerdo exactamente cómo le llamaban, de expertos que trabajaba y tomaba las decisiones necesarias en todos y cada uno de los momentos de la pandemia, ¿no? Además, que provocó la dimisión de la consejera, del director general, y creo que hemos tenido 5 directores generales del Servicio Canario de Salud, ¿no?, en cuestión de 3 años y algo, y fruto probablemente de muchas de aquellas cosas que estaban pasando. Vete tú a saber si algo de aquello también afectó, o sea, algo de esto afectó a esas dimisiones. ¿Que se tiene que depurar? Pues sí, todos y cada uno de los casos. Creo que en Tenerife también hay un caso de un hospital en el que hay algo similar, y que también estamos denunciando desde Coalición Canaria para que se resuelva y se depuren responsabilidades donde corresponda, ¿no? La política, pues corresponde esta, ¿no? Esa comisión de investigación, pues dentro del Parlamento definirá hasta dónde se puede llegar, y no centrarnos, porque claro, los funcionarios, como bien dice Manolo, si lees el expediente o lo que hemos podido tener acceso, pues informaban, ¿no?, favorablemente desde un principio, ese primer pago que se hizo, ojo, no se haga el segundo, y estaba todo informado negativamente, ¿no? Y sin embargo, pues se continuó esas relaciones que hay entre unos y otros, pues todo esto hay que depurar. Que no fue a través del exdirector del Servicio Canario de Salud. Exacto. Que fue otra persona también. Exacto, por eso otra digo persona que involucrada, está todo... que fue la que autoriza, desoyendo los informes técnicos, también autoriza ese pago, ¿no? Bueno, pues tiene la palabra Aaron Afonso. Por eso decía, perdona, que está siempre se ha enfocado en Conrado. Sí, que a lo mejor resulta probablemente que, bueno, está dando la sensación de que es hasta el cabeza de turco. Ahora mismo. Aaron Afonso. Bueno, yo creo que es un proceso que evidentemente es complejo, y la información que tenemos es la que todos conocemos a través de los medios de comunicación. Yo creo que lo primero y más importante por parte del Gobierno de Canarias es que efectivamente se han desembolsado 4 millones de euros para la compra de unas mascarillas que nunca llegaron. El Gobierno de Canarias lo que se está centrando es en la recuperación de ese dinero. Ese es el primer objetivo del Gobierno de Canarias.
desde el punto de vista de la gestión, porque se planteaba al inicio sobre el desconocimiento del presidente del Gobierno de este expediente, quienes conocemos un poco el funcionamiento de la gestión pública en cualquier administración, podemos consensuar y podemos estar de acuerdo que un presidente del Gobierno no está en el día a día de cualquier expediente de contratación. Servicio Canario de Salud, el volumen de miles de contratos que se tramitan por cada gerencia, por la Dirección General de Recursos Económicos o por la propia dirección del Servicio Canario de Salud, hace absolutamente inviable que un presidente del Gobierno pueda estar al tanto de cada uno de los expedientes de contratación que se impulsen. Por tanto, el presidente ha dicho que evidentemente no estaba al tanto de este expediente y quienes conocemos el funcionamiento de la Administración, evidentemente podemos constatar que efectivamente es así. Dicho esto, hay que contextualizar en el momento que se efectuó esa compra por emergencia, mayo de 2020, un momento de muchísimas dificultades, donde no solo en Canarias, sino en otros en el ámbito nacional, se tuvieron que tomar decisiones complicadas con empresas cuyo objeto social seguramente no era el de suministro de material sanitario, sino que se buscaron fórmulas por todas las administraciones para garantizar el suministro del material que requerían nuestros sanitarios, porque se estaban jugando día a día la vida para hacer frente a una pandemia que supuso evidentemente un dolor y nos infligió un dolor a la sociedad española evidente durante no solo desde marzo de 2020, sino que se prolongó prácticamente todo el ejercicio también 2021. Pero dicho esto, si evidentemente en el ámbito del expediente se han cometido irregularidades, hay que depurar responsabilidades. Y en ese caso entiendo que el director del Servicio Canario de Salud ha dado un paso a un lado para poder defenderse en el proceso judicial que está en curso y poder garantizar que no se sigue dañando la imagen del Gobierno de Canarias, porque era un tema recurrente en los últimos meses. Como explicaba también Manolo, la persona que autorizó las compras, que era la directora general de Recursos Económicos, ya hace meses que había dimitido y había dejado su cargo. Dicho esto, yo creo que tenemos que insistir en depurar responsabilidades. Respecto a la comisión de investigación, será una decisión que tengan que tomar los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias. Yo, si es para aclarar y transparentar la gestión, no tengo ninguna duda de que sería bueno. Si lo que pretendemos con esa comisión parlamentaria, esa comisión de investigación, es establecer un juicio paralelo desde el ámbito mediático cuando ya estamos en un proceso que está judicializado, yo creo que hay que respetar los procesos judiciales, que se adopten las medidas por aquellas personas que en este momento están investigadas, que con todas las garantías puedan defenderse en su caso de este procedimiento y por ese motivo, como decía al inicio, el Gobierno de Canarias está personado en el procedimiento porque su principal objetivo es recuperar los 4 millones de euros que salieron de las arcas públicas, de los impuestos de todos y todas los canarios y las canarias, y que ese material comprado no llegó nunca. Es que por eso, si me permite, por eso, es más, hay que tener mucho cuidado porque algo también de cerca también nos toca en el Ayuntamiento de La Laguna. No hay que hacer juicios paralelos, precisamente por eso, porque tú como político, ¿qué puedes hacer? Bueno, con lo que tú acabas de decir, mayor transparencia para todo el mundo, para crear, y el único arma que tiene es crear esa comisión. Y una comisión plural, que es donde, bueno, pues ahí también, sin enjuiciar, ¿no? Si llevarlo al término, en este caso, pues delictivo o al propio juzgado, se hace una valoración del proceso de adquisición de esas mascarillas y el final. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es que es el única arma que tiene, por eso nosotros lo hemos pedido. Y luego, si es cierto, pues me parece que las mascarillas también incluso llegaron aquí, o parte llegó aquí, se tuvo que destruir, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Porque también, o sea, vinieron vía aérea, defectuosas, etcétera, etcétera, o sea que realmente... La información que ha trascendido es que eran falsas. Eran falsas, no eran las originales y eran como una copia de esas también, que no eran las típicas mascarillas normales, sino algo más fuerte, más compacta, ¿no? FP3, algo así, o FP3. Entonces, bueno, pues yo creo que nos toca eso, nos toca en este sentido eso, ¿no? Y será la justicia la que define, claro, ¿no? Otra cosa es un tema más político que judicial, ¿no? Porque pero tampoco siempre puede... buscando esa información, porque si lo que se pretende es hacer un juicio paralelo, yo estoy de acuerdo con Aarón, porque no procede, no le corresponde a ninguna administración, a ningún pero hay gobierno. Hay sí, responsables, claro, pero para tener esa información y que se dé cuenta, que se debe dar cuenta y ser transparente, porque además la ciudadanía también tiene que saber
en que se han gastado los dineros públicos los políticos, y en este caso pues yo creo que es bueno que desde la administración, la propia administración, pues se decida ser transparente. Ahora le corresponde sentenciar, le corresponde dictar una sentencia pues al Tribunal y de recuperar Justicia, las y ya perras. está. Y recuperar las perras, lo que le corresponde también al Gobierno de Canarias, porque es quien tiene que hacerlo, y por eso yo creo que personarse y exigir el que se devuelva porque no se ha cumplido el contrato, pues es lo menos que se debe de hacer, ¿no? Bueno, nos quedamos en la isla de Tenerife. El caos que llevamos sufriendo durante 30 años en las principales vías, especialmente en la TF5, ha sido la crónica de un día y otro y otro. Esto ha sido como el cuento de la marmota. Y prácticamente esta imagen que están viendo ustedes en pantalla la sufrimos prácticamente a diario en muchas de las vías. Es verdad que nuestro 80% de la isla está protegido, nos movemos en un 20% y tenemos una masificación de vehículos. Pero muchos de los proyectos que se han estado planteando, ha pasado un mandato, una legislatura, ha llegado a otro, ha llegado a otro, y seguimos escuchando términos como tercer carril, carril busbao, circunvalaciones, y sin embargo, 30 años después, seguimos con las mismas vías y los mismos problemas. El viernes estaba aquí el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín. Tuvimos una amplia entrevista en la que tocamos muchísimos aspectos de la isla de Tenerife. En la primera parte, sobre todo, tocamos aspectos de movilidad y de construcción de carreteras o de solución a los grandes problemas de atascos en Tenerife. El presidente además indicaba que seguramente el próximo año tendríamos una vía que podría aliviar bastante lo que puede ser ese atasco, ese cuello de botella que se encuentra en la TF5. Una vía paralela soterrada, además, en lo que se denomina Lora y Tamayo, que podría estar perfectamente ya pues en vías de empezar a buscar esa solución. Días después es don Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo, el que soltaba unas declaraciones que caían como un jarro de agua fría, y es que tendríamos que seguir sufriendo estas colas hasta el año 2028. En una entrevista reciente también al presidente del Cabildo, el titular era el siguiente: las colas no se arreglan en 2 años, pero el anillo insular lleva más del 50% de ejecución. El presidente del Cabildo también hablaba de ese cierre del anillo insular por la parte sur, que también ya va prácticamente a punto de ser finiquitado, y muy pendientes de lo que podría pasar entre la zona de Los Realejos y Cot, donde tenemos espacios naturales protegidos y seguramente tendríamos que ir a una vía de túneles. Planteó muchas cosas sobre la mesa que no sabemos muy bien el sentido de las declaraciones, en este caso que ha hecho el vicepresidente primero del Gobierno, que anunciamos ya que ampliará toda esta información en próximas semanas en esta casa, en una entrevista amplia que esperamos que se explique mucho más y que por lo menos dé un poquito de luz a este jarro de agua fría que ha caído hace escasas horas. Sandra Rodríguez. A mí lo que me llamó poderosamente la atención es que se venga a dar cuenta ahora del problema tan grave y complejo, porque no podemos olvidar la mayor, es un problema grave, complejo, que quienes abanderaron que lo iban a solucionar así en cuestión de nada y se hicieron una foto en el Puente de la Matanza, precisamente fue el Partido Socialista, que gobernaba con Coalición Canaria y tenía perfectamente toda la información de cómo estaba y cómo se venía trabajando. Este chacarrillo, bueno, pues para que sepamos que en política no vale decirlo todo, porque es que al fin, o sea, no vale vender cualquier cosa, porque al final las cosas están como están, ¿no? Me llama poderosamente la atención el que el señor Arriaga, además, yo creo que tiene mucho que ver con esa posición de buscarse el hueco también personal en política, y que de alguna manera está también generando malestar en ese gobierno, en el Cabildo de Tenerife, al menos lo que se percibe desde fuera y lo que nos llega, y lo que muchas veces también hemos hablado en tertulia. Creo que es hasta una falta de respeto que salga con ese titular, cuando además es quien es el responsable también precisamente de movilidad y de carreteras en esta isla, y que
cuando quedan, ¿qué? 7 meses para que tengamos las próximas elecciones, vengas a decirnos que donde dijiste digo Diego. No vale todo en política, no vale todo, los ciudadanos tinerfeños no somos tan tontos, es un problema complejo, tú lo has dicho, esta tierra tiene demasiados parajes, demasiadas zonas protegidas. A mí me tocó también sufrir esas colas de madrugada, no de regreso, bueno, de regreso alguna vez también cuando estudié. Quizás no salía a las... sí, bueno, cogía la agua a las 6:15 como mi hija, pero yo tenía que llegar a las 8, ella llegara a las 8:30, o sea que vamos con una media hora más de retraso, 3/4 de hora más de retraso respecto al pasado. O sea que no hemos mejorado. Lo digo desde el convencimiento de que tenemos que hacer algo y ahí sí hay que cerrar filas de todas las formaciones políticas y dejarnos de hacer política precisamente con un problema que estamos sufriendo todos, ya incluso de vuelta también al norte de la isla y sobre todo por las mañanas en esa TF5 que es mortal, porque es que se te van horas de tu vida en el coche y hay muchas personas incluso con problemas de salud que tuve una reunión anoche, la verdad que quiero lanzar un guante por esas personas ostomizadas, que muchos de ellos tienen que bajarse en alguna gasolinera, en alguna, para poder continuar su viaje después, ¿no? Dicho esto, insisto, es un problema que es grave, que es complejo, que se han planteado muchas soluciones en la mesa, se han propuesto en la mesa y hemos jugado a hacer política, unos y otros, porque todas esas soluciones que estás planteando, que dice ahora el presidente Torres, también las hemos planteado desde Coalición Canaria y probablemente muchas de ellas las discutió con nuestro compañero Carlos Alonso en muchas de esas reuniones en las que tenían mientras conformaban gobierno, pues en este caso el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife. Porque sí que creo que esta tierra se merece que de una vez por todas le demos una solución, entonando el mea culpa. El tema del anillo insular también es sangrante, porque mira que se han puesto chinitas en el camino, piedras en el camino por unos y por otros, y cuesta que avance. Yo tengo mis serias dudas de que esté tan listo para cerrar por la zona sur, porque no es lo que transmiten los compañeros del sur, pero ojalá sea así, porque además es un proyecto en el que hemos trabajado todos, y son proyectos de esta tierra que lo que se persigue es dar mejor movilidad y dar soluciones a los problemas de esta isla, y en eso es en lo que debemos estar todos implicados, y no en esas guerras, en esas luchas, esas titulares de 2028, no, son 3 años antes, no, di la verdad, en dónde estamos, por qué está parado esto, por qué se ha apostado por yo qué sé, por el tren, por ejemplo, después se desecha, por qué el carril Bao no vale, por qué en Gran Canaria se ha evolucionado de la manera que se ha evolucionado. Aquí anunció el presidente del Cabildo el viernes y fue categóricamente claro cuando decía, miren, es que nos han estado vendiendo la moto de tercer carril, del carril Busbao, y lo cierto es que si estuviera estaría publicado en algún lado en el boletín oficial de... esa no se la compró el presidente porque formaba parte del pacto. Yo te digo formaba el pacto de gobierno. Que me lo diga el PP todavía. Yo digo que pero como va a haber debate... Yo creo que todos queremos hablar. Tiene la palabra Aaron Afonso. Venga. No, pero si Manu no quiere hablar, sin problema, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que estábamos viendo las colas y a nivel personal son colas que desde el momento que para estudiar en la Universidad de La Laguna, yo desde el año 94 pues vengo sufriendo, porque luego desde el punto de vista de la actividad laboral en la TF5 he estado siempre trabajando en el área metropolitana, con lo cual son 27, 28 años de cola. Cuando hablaba Sandra de la foto en el puente de la Matanza, lo que se pretendía era evidenciar que después de más de 30 años de gestión de coalición, con independencia de con quién haya gobernado, las competencias en materia de carreteras siempre no, menos en 4 años estuvieron en manos de Coalición Canaria, y en ese contexto entendíamos que había que buscar soluciones en infraestructuras viarias que estaban contempladas en los planes territoriales, en el propio PTOSBAN, y que durante más de 20 años después de aprobar los instrumentos no se habían ejecutado. Eso es lo que de alguna manera se pretendía evidenciar, y que llegábamos y pretendíamos y nos presentábamos ante la ciudadanía para poder trabajar para mejorar las carreteras de la isla, ante un problema de movilidad que es complejo, como explicaba también Sandra. No solo se soluciona ampliando la capacidad de nuestras carreteras, que tenemos un problema evidente como consecuencia del volumen de coches que tiene la isla. Tenemos más de 800.000 vehículos y con una población que no llega al 1.000.000 de habitantes,
con lo cual la capacidad de carga que tiene la isla es muy elevada, pero entendíamos que tenía que haber un consenso. Y el consenso tenía que venir ligado a un instrumento que nos parecía que faltaba en la isla, que era un plan insular de movilidad. ¿Cómo es posible que después de tantos años no estuviera aprobado un plan insular de movilidad? Lo primero que hicimos en la corporación fue encargar un plan insular de movilidad que estará listo en los próximos meses, porque al final forma parte del planeamiento territorial y se adjudicó en el verano del 2021 y se tarda aproximadamente, con los tiempos de ejecución, unos 18, 20 meses en desarrollar. Pero también lo relevante es que cuando llegamos a aquellas infraestructuras que podían solventar o ayudar a solventar los problemas de carreteras que teníamos en la isla, pues si no tienes proyectos que estén maduros para poderlos licitar, tienes que ponerte a trabajar. Y eso es lo que hemos hecho conjuntamente con el Gobierno de Canarias. Trabajar para buscar soluciones que en nuestra opinión pueden aliviar las colas que se soportan especialmente en la TF5. Para ello se ha trabajado y se ha redactado el proyecto de circunvalación de la laguna, una vía que sale desde Guamasa por detrás del aeropuerto y que va a dar a Lora y Tamayo, la parte baja de la laguna, un proyecto que está finalizado y que tiene el Gobierno de Canarias, el área de medio ambiente, para aprobar la declaración de impacto ambiental, en este caso la evaluación ambiental. Desde que esté, estamos en disposición de licitar la obra, y en la misma situación se encuentra el tramo del anillo insular entre San Juan de la Rambla y Icó. Es verdad que en ese tramo, para completar el cierre del anillo insular, hay alguna dificultad en el tramo entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, porque ya hace más de una década se sometió a exposición pública a la redacción de un proyecto en esos términos, y por afectar evidentemente a espacios naturales hubieron un volumen muy importante de alegaciones y dificultó de alguna manera que ese proyecto se impulsara. Además, desde el punto de vista de las competencias del Cabildo, se han puesto en marcha dos obras que entendemos que van a ayudar a aliviar también los problemas de tráfico en la TF5, que son, por un lado, el soterramiento de la TF24, que es la carretera que baja de La Esperanza, para que pase por debajo de la rotonda del Padre Ancheta en dirección a Santa Cruz, y evitar los pollos que se montan en la rotonda que terminan afectando a la TF5, y también la pasarela del Padre Ancheta, que el presidente explicaba también la semana pasada, que es una obra que se adjudicó el año pasado y que se le ha requerido a la empresa porque estamos preocupados porque damos la sensación que nos están tomando el pelo. Es decir, se le ha planteado a la empresa que o bien incrementan el ritmo porque no habían ni siquiera efectuado el encargo del acero necesario para la construcción de la pasarela, o se le va a rescindir el contrato. Porque no puede ser que tengan un contrato adjudicado desde el mes de octubre del 2021 y en un momento donde deberían estar ya montando la estructura, ni siquiera se haya producido el encargo del acero. Por tanto, es necesario impulsarlo. Y luego, el impulso que se ha efectuado del cierre del anillo insular. El cierre del anillo insular por el tramo de Erjos nos va a permitir balancear el tráfico de la isla, de manera que puedan residentes en el norte de Tenerife desplazarse por la vía norte sin tener que acudir a la TF5 para llegar a determinados municipios del sur, como consecuencia del volumen de actividad que hay vinculada al ámbito turístico. Y esa es una obra que es verdad que lleva su tiempo, que es lenta, porque tiene que abordarse un túnel de más de 5 kilómetros, que ahora mismo está aproximadamente en un 60% de ejecución, con dificultades en la zona norte, porque hay material arcilloso que obliga a ir archetando el túnel para ir avanzando poco a poco, pero es una obra que esperemos que esté en el próximo año, año y medio. No es inminente. Oye, entonces no es inminente la finalización del cierre. ¿Esta cifra del 2028 que anunciaba el vicepresidente primero? Tampoco se va a cumplir. No, yo al final los términos lo plantea el vicepresidente primero, yo me imagino que cuando venga lo explicará. Nosotros somos más optimistas con las soluciones que se están poniendo encima de la mesa, y lo que sí creemos es que tanto la solución que plantea de la circunvalación por la laguna, así como el tramo de San Juan de la Rambla y el tramo con Icó, serán obras que podemos ver licitadas y en ejecución a lo largo del 2023. Manolo Gómez. ¿Sabes lo que pasa? Mira, aquí, y además hablando para los televidentes que estamos aquí también, que nos entiendan, este debate que tenemos ahora podía haber sido perfectamente en el año 2020, o en el año 95, porque todos los partidos que han gobernado aquí en la isla de Tenerife, como bien tú decías, Sandra, o lo que decía Aarón, es una falta de profesionalidad tremenda, o aquí lanzamos octavillas a todo el mundo y a ver qué es lo que pasa. Pero ponerse en los codos y empezar a trabajar, no hay nada.
O sea, esto puede ser, aquí, lo que yo veo aquí, esto puede ser el PIOP puede ser esto, o puede ser esto, porque realmente no se está cumpliendo. Y resulta que hace 20 y tantos años que había que darle solución al tráfico tan denso que había, porque las imágenes que hemos visto ahora, si tú nos dices que son del año 2005, también valen, ¿eh? Esas imágenes que tú has puesto aquí, y en el sur también, esas también valen. Entonces, seguimos durante 20 y tantos años, con aquí no se ha hecho absolutamente nada. Y a mí me gustaría saber si en alguna provincia de España pasa lo que pasa en Tenerife. Yo creo que no. Y eso es lo que estamos viendo ahora, hay que decírselo a los ciudadanos, por los motivos que sean. Antes había que dar una solución a la movilidad de Tenerife, hace 20 y tantos años, que era lo que se demandaba. Resulta que ahora estamos siempre a contracorriente. Tú imagínate que ahora estamos haciendo que el PIO se pone en marcha, que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer, cuando realmente desde Europa y desde el Gobierno de la Nación nos están diciendo, ojo, porque ahora mismo lo que hay que hacer es otros planes de movilidad. Y en Tenerife, la gente, hay 800 y pico mil coches, quitando los que son de alquiler, porque el plan de movilidad de Tenerife no ha existido. No ha existido. Yo no digo que pongamos una guagua a la persona que va de Icó y tiene que trabajar al sur cada hora, porque no puede ser, vale. Pero sí que hay alternativas y resulta que ahora nos pasamos 20 y tantos años sin cerrar el anillo insular. ¿Dónde ha pasado eso? En Gran Canaria ya lo hicieron, ya la circunvalación la han terminado y están pensando en otra. Entonces, no hemos hecho. Es lamentable que nos digan que ahora tenemos el 50% del anillo insular. ¿Cómo vamos nosotros a tener un plan de movilidad en la isla Tenerife si todavía no tenemos cerrado el anillo insular? Es imposible. Y nos va a caducar ahora lo que tú comentabas. Los proyectos y los impactos medioambientales han caducado, no solamente en movilidad, sino también en el puerto de Fonsalía, etcétera, etcétera. Todas las grandes inversiones que necesita la isla resulta que caducan por una cosa o por otra. Y aquí hay que decir claramente que nosotros estamos fallando, nosotros no, porque nosotros no hemos gobernado en los últimos, desafortunadamente, hace 20 años, y venimos reclamando exactamente lo mismo. O sea, no es posible las colas, los problemas personales que tiene la gente de movilidad, el acceso al aeropuerto del norte, el acceso al aeropuerto del sur ahora mismo, no es posible. Es que yo no sé cómo vienen tantos turistas a esta isla con todos los problemas de movilidad que hay. Nadie puede entender eso, nadie lo puede entender. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Pues lo que tú estabas comentando, Aarón, el PIOT ya dice una cosa que a lo mejor ahora resulta que cada año lanzamos una idea. Bueno, ahora vamos a hacer lo que tú estabas comentando, que es la variante Tenerife 5. Vamos a hacer paralelos soterrados en gran parte para que no pase por la laguna y salga directamente de Lora y Tamayo. Bueno, pues también eso es un proyecto que se ha ido modificando. Ahora afecta a menos gente, pero sigue afectando a menos gente. No se ha empezado ese proyecto. Yo creo que todavía queda el impacto medioambiental también de ese proyecto. Pero creo que el proyecto todavía le falta algunos retoquitos. Y después todo el proceso de información pública, de nuevo, de esas expropiaciones que hay que hacer, que van a ser muy dificultosas, sobre todo para, en este caso, sobre todo para la Cruz Chica de la Laguna y los vecinos que están allí. Luego resulta que ahora hablas del tema de Ancheta. Efectivamente, no está afectado lo que es la salida de la TF24 hacia Santa Cruz, pero sí lo que es Ancheta, sí lo que entendemos por lo que es el puente de Ancheta, la rotonda de Ancheta. Eso tampoco. Ahora hay un problema con la empresa. La empresa también dice que, bueno, que ya no son los precios también que estaban antes y que ahora ahí tienen una dificultad añadida. Es decir, y luego de Petosban, la vía exterior, todo es muy bonito. La conexión de la vía de Ronda con Pedro Álvarez Tegueste también, que dicen que no está en el proyecto el ya encajar esa vía que va por encima de la Mesa Mota y que va al aeropuerto. Todas esas cosas están muy bien, pero la realidad es que tardas 2 horas en salir de Santa Cruz y llegar a Icó. Esa es la realidad. Entonces es normal que los ciudadanos no nos crean. Porque ahora yo soy político también. Con todo lo que has contado, Manolo... Entonces, ¿por dónde empezamos? Si yo decía que nos cayó como un jarro de agua fría en las declaraciones de Enrique Arriaga, ahora mismo nos tiramos de los pelos, yo no porque no tengo. Pero es que no hay... Ha sido más pesimista que el vicepresidente primero. Por supuesto que sí, Daniel, claro que sí. Es que la realidad es la que hay. No, yo no estoy ahora haciendo demagogia, ni mucho menos, estoy diciendo la realidad.
Y la realidad es esa, que vamos 20, como dice, entre todas las mataron y ya todas se murió, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual con la movilidad. ¿Qué estamos haciendo? Parcheando. No hay acuerdos entre partidos, no hay nadie que le meta mano, porque hay que decirlo así, perdón a la audiencia, de meterle mano a estas cosas. ¿Realmente esto hubiese pasado, y no me voy muy lejos, en Gran Canaria? No hubiese pasado. Pero yo ahora mismo que hay mucha gente que nos está viendo, zona metropolitana, tú que eres lagunero, el norte que lo sufre, gente del sur, que nos están viendo y que es un grave problema levantarse todos los días. Es verdad que si no se ha hecho nada, por algún lado tenemos que empezar. Claro, y este tiempo lleva tramitarlo, los impactos medioambientales que lleva un tiempo horroroso y demás, y hay que pasarlo. Si se producen expropiaciones, alegaciones, publicar, eso lleva unos tiempos. Pero si no se ha hecho, pues en algún momento tendremos que empezar a hacer algo, digo yo. Yo creo que también te digo una cosa, también, perdona, bueno, aquí no podemos interrumpir. Sí, ¿no? sí, totalmente. Ustedes... ¿Y dónde está la solución momentánea con el transporte colectivo? ¿Dónde está? Porque dice, oye, es que los pasos son los que están. Bien, que nosotros también los canarios, la administración canaria manda castaña. Pero, ¿dónde están las alternativas a la movilidad de la isla? El otro día aprobamos también la laguna del transporte gratuito, que lo presentamos nosotros, no es ninguna demagogia. El transporte gratuito, hay que mejorar las líneas también. No obstante, yo quiero también indicar una cosa importante. Es verdad que parece que siempre cargamos sobre el Cabildo, pero hay otras instituciones que también tienen responsabilidad. En el caso de las vías y la construcción de carreteras, que es el Gobierno de Canarias. Totalmente, claro que sí. Pero cuando se quiere desbloquear un tema por un tema medioambiental o una unidad de actuación, y el Cabildo también es responsable en esto también, porque son vías insulares, o la competencia la tiene el Cabildo, bien que nos damos prisa para otras cosas, pero para esto no. Entonces no hay que engañar. Ya antes era, y bueno, interrúmpeme, pero quiero decir una cosa sola y después yo sigo. Ya, antes era los viernes, después sigue usted, yo me callo. Pero mira, te voy a decir, mira, antes, y lagunero que soy, en fin, antes eran los viernes, decías, contra que yo no salga a las 2 menos 5 de Santa Cruz, porque entonces ya no llego. No te digo nadie que viva en Buenavista. Pero es que ahora son todos los días. Todos los días de Dios. Ya no vale la hora. Las colas que se forman, todo, porque sumas eso. Luego el transporte escolar también, en horario, la universidad, ¿qué hemos hecho para que... Por eso digo yo que la gente se escalofriaba con esas declaraciones a las que después el presidente del Cabildo, Pedro Martín, puso un poquito de prudencia. Pues yo creo que no va a ser... Sandra Rodríguez y después Aarón. Sandra. No va a ser el 28. No. Lamentablemente, no va a ser el 28. ¿Cuándo va a ser? Pues el 38. A lo mejor yo ya estoy jubilado y voy en transporte colectivo. A lo mejor no hace falta que me desplace tanto a la isla. Porque ahora no vas en transporte colectivo porque no estás jubilado. No, ahora busco transporte colectivo. No puedes pedir el bono joven. Pero no lo puedo. Y eso que está bonificado. Por eso. Pero yo ahora, pues también, efectivamente, me desplazo en coche. Pero, yo creo que afirmar rotundamente que no se ha hecho nada tampoco es justo. ¿Vale? Porque además el propio Aarón hacía referencia al avance del anillo de la zona de San Juan de la Rambla hacia Icó, ¿no? Del anillo insular por esa zona, 10 años con muchísimas alegaciones, porque nosotros mismos en esta tierra... Sandra, 10 años no. 10 años, más. Sí. No, en las alegaciones de ese tramo. El túnel de que empezó la tramitación en 2008-2009. Por favor. Sí. Estoy poniendo un ejemplo, Manolo, perdón que se me cayó el micro. Entonces, ¿me dejas hablar? No, está resuelto. Vale. A ver, todos somos conscientes de los movimientos que han habido en contra de todo lo que tenía que ver con el cierre del anillo insular y todo el avance en carretera en esta tierra. Si se puede estar trabajando en un proyecto es porque antes han habido estudios, anteproyectos, trabajos previos para poder trabajar en un proyecto. Tú mismo has dicho que el que se está trabajando ahora se licita el año pasado, porque la administración también es muy lenta, pero que muy
lenta, demasiado lenta. Y más en estos temas en los que toca toca, pues hay que explicarle al ciudadano que para cumplir con todas y cada una de las leyes, porque no te puedes saltar el diagnóstico de impacto ambiental, no te lo puedes saltar, no te puedes saltar un procedimiento a lo mejor hasta armonizado por el precio y tienes que irte a publicarlo en las plataformas europeas, porque tienes que hacerlo así, y eso supone una ralentización enorme. Si además cuando sacas y publicas un proyecto, lo que tienes son alegaciones y alegaciones que todavía te lo retrasan mucho más, pues todo esto sea complicado. ¿Vale? Oye, que vuelvo a entonar el mea culpa por la parte que nos corresponde, que desde Coalición Canaria, oye, pues se apostó pues por el tranvía y solucionó el problema de tráfico en la zona metropolitana, ¿vale? De acuerdo. Que se tenía que haber priorizado la solución de la TF5, pues también. Claro. Pero probablemente, y si estuviesen aquí mis compañeros que vivieron las situaciones que se han atravesado a lo largo de estos años, te recordarán también todas las trabas que han encontrado, de la misma manera que estoy seguro que se han encontrado ustedes, porque no es fácil, es complejo. Y además vuelvo a lo mismo, cada vez que se ponía una solución de quien viniese, cuando ustedes tenían las competencias o cuando las teníamos nosotros, jugábamos a como arma arrojadiza, y eso no toca. Eso, desde mi punto de vista, más, de ahí ya no te hablo ni como concejala, ni como miembro de Coalición Canaria, sino hasta como persona. No, eso no toca. Toca cerrar filas. Y si somos capaces de ponernos de acuerdo y no estar 2 pasitos para adelante, 3 para atrás. Porque hemos estado así durante muchos años todos. Y eso no toca, y eso no lo quiere la ciudadanía. Todos no. Y eso es todos no. Porque también el Partido Popular ha jugado, que aquí ahora somos todos santos. No. Y o sea, unos son santos y otros son demonios. No he dicho que seamos todos, que sean santos. Yo lo que te digo es que todos no hemos jugado lo mismo porque nosotros no gobernábamos. Nosotros sí, pero si tú desde la oposición, me movilizas a la ciudadanía en contra de una acción, te movilizamos a la ciudadanía para demandar las cosas que hacen y en contra de acciones que están previstas, Manolo. Sí, Manolo, sí. No han gobernado ¿Qué soluciones? En los últimos 10 años. No, que va. Sí. Claro, por eso te digo. Tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Exacto. Solo 10. Antes me pareció entender que llevaban 20 años sin gobernar. No. Nosotros aquí en Tenerife, claro que sí. Del 2007 al 2011 que gobernó. Claro que sí. No, escucha. Es que parece que aquí los únicos malos somos 2007, nosotros. Nunca hemos tenido mayoría absoluta. ¿Quién tiene las competencias en carretera? Bueno, pero cuando se gobierna las decisiones se toman colegiadas. Se toman colegiadas. Efectivamente. Que yo he gobernado siempre en pacto. Claro, pero y que las cosas queden claras. Aquí no se mandan uno, sino cuando hay pactos de gobierno pasa como con Sánchez en Madrid. No me vale que por una cosa y para la otra no es. No me vale por una cosa o otra. Son culpables si forman parte del gobierno. Han formado parte del gobierno. En absoluto, eso no lo puedes decir así. Porque que ha sido el que menos ha hablado. Bueno, no es así, no dirimimos el problema. Tú planteas qué hacemos y la respuesta es seguir trabajando. Yo creo que seguir trabajando. ¿Y algo más? ¿El Partido Popular está en desacuerdo con que se ejecute la circunvalación de la laguna? Creo que no. ¿Está en desacuerdo con que se ejecute el tramo de Icoa a San Juan de la Rambla? Creo que no. Con que desarrollemos el proyecto con el que se está trabajando de tercer carril busvado de la TF5. Claro que no, con lo cual entiendo que tenemos consenso. No lo sé. Porque evidentemente, aparte tú me garantizas que el carril busvado, tú me garantizas que ahora mismo solucionamos el problema del tráfico. No. Yo lo que digo es que el trabajo que se está efectuando lo que va es aliviar las colas. Soluciones son muchas y complejas porque lo dije al principio, porque no solo va ligado a incrementar la capacidad de nuestras carreteras, va ligado a fomentar el transporte público. Y un inciso, Aarón, nosotros tomaremos las decisiones los políticos, pero en base a los estudios que hacen los técnicos. Claro que sí. Y son los técnicos los que dan las soluciones. Y hay que leerse esos informes técnicos. Y el fomento del transporte público, cuando tenemos 800.000 vehículos en Tenerife, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es la dispersión que tiene la isla de Tenerife cuando lo comparamos con Gran Canaria. ¿Desde cuándo estamos hablando? El 70% de su población está concentrada. Claro. La nuestra está mucho más dispersa. Y un ejemplo muy claro es paradas de guaguas de TICS. ¿Cuántas paradas de guagua del transporte público hay en Gran Canaria? 1.500. ¿Cuántas tenemos en Tenerife? 3.800. Porque ahí también sacamos otro problema. Es que ahí con lo cual es nuestra realidad. Si vas sesgado hacia el problema, que eso no es así, no es el todo, lo que tienes que decir es por qué demonios no se han puesto a otras áreas metropolitanas en el sur de la isla, que llevamos hablando de esto más de 30 años. Háblese del tema de Arona, Adeje y también de Guía de Isora. ¿Correcto o no correcto? Entonces ponlo todo encima. No te entendí. Sí, porque aquí tú lo que me estás comentando es que
la diversidad que hay en la población, La el dispersión, núcleo poblacional es muy importante. Sí. Bien, claro que sí, pero no se han puesto toda la infraestructura de equipamientos No, o que sea, hay. que se hay un es para esfuerzo cada uno. durante muchos años Esfuerzo, para tener una flota pues, adecuada que establezca un escucha, número de frecuencias que pueda atender pero es que esa siempre demanda. llegamos tarde y mal. Yo te pongo un ejemplo. Pero si el gobierno de te pongo Canarias otro. tuvo que denunciar al gobierno del Estado para que le dé los recursos que nos pero eso corresponden son cosas, infraestructura. pero aquí a los que nos están oyendo por aquí, eso retrasa la inversión escucha, también, a los si que no nos- vienen a los los que nos fondos. están oyendo, Si no vienen los mira, fondos para Sandra, carreteras que nos corresponden pues del los fondos Estado, se buscan porque de otro también sitio. somos españoles, ¿sí? ¿De dónde los pero sacan? escucha, mira, no, tú me Manolo, estás no, diciendo- Manolo, sí, Manolo, no, sí, eso no es eso así. explícale a las Eso personas- es demagogia, No, eso es demagogia. explícale a eso las es personas que están demagogia. aquí por qué demonios en Tenerife hace 30 años que estamos incluso en peor condiciones porque ahora hay más coches, más densidad de tráfico que hace 20 años. Tú me dices, oye, Estamos intentando, lo estamos intentando tú me explicar dices, sin estoy perder, en sin contra, perder de vista todos y cada estoy uno en de los contra de la variante condicionantes. TF5. Es que ahora mismo no tengo otra solución. Pero si hubiera estado ya desarrollado, hecho el anillo insular, a lo mejor nos podemos comer esa variante TF5. Esa es la pregunta. La pregunta es que lanzamos hacia otras cosas cuando realmente lo importante que dice, oye, si es una isla complicada, en fin, está bien, pero en cualquier isla se cierra, perdona y termino, se cierran los anillos insulares, en cualquiera. Fuerteventura, Lanzarote, en Madeira, en cualquiera, en Mallorca, en todos sitios. Resulta que ahora en Gran Canaria, ahora resulta que en Tenerife es la única que no podemos. Entonces, cuando cerremos el anillo insular, podremos ya ver si realmente la variante TF5, la vía exterior, Con lo cual, la primera vía exterior, pero eso es un Manolo, disparate, pero eso si son- es un disparate. El PP plantea que ¿Cómo? no busquemos ninguna solución en No, la no, TF5 no, hasta que no no, ejecutemos no, por todo el favor. anillo. No. Te estoy diciendo, Continúa con lo que está marcado, por te favor. estoy diciendo, te estoy diciendo que a lo mejor si hubiera estado cerrado el anillo insular como debería ser, debería ser discrepo ahora, contigo. a lo Creo mejor que la variante creo que TF5 la densidad de tendría tráfico por la otra TF5 seguiría Yo siendo creo que alternativa. los proyectos No, de otra carretera- alternativa. los proyectos Creo que de carretera seguiría. son Otra alternativa. complejos, muy complejo. hay que tramitarlos, Pero de verdad es podemos larga su explicarle a los tramitación y hay ciudadanos- que poner varias soluciones encima Claro. de la mesa que son las que se están trabajando. Claro, en este pero momento. le podemos Y- explicar y años a los trabajando. ciudadanos Creo que que hace ninguna 30 formación años Incluso con el Partido estamos Popular. igual. Por supuesto. Pero ¿cómo le explicamos a los ciudadanos que nos están viendo aquí que resulta que estamos peor que hace 30 años? No se puede explicar. Señores, disculpen, no se puede explicar. No, Es que hay que pedir perdón porque no hemos sido capaces, entre todos, muy bien. No hemos sido capaces. A pesar de ir avanzando en soluciones Pero eso no también. implica que tiremos Pero la Sandra, toalla. yo no te he dicho, ¿cómo lo vas a Por tirar? supuesto, ¿Cómo lo vas- hay que seguir avanzando en todo lo planteado. Daniel ha dicho que soy pesimista porque dice que en el 2028. Yo te digo que 2028 no, que me voy a jubilar. 2038, 2038. 38, a lo mejor tenemos 3 carriles. eso A que lo el mejor PP tenemos tira que la 3 toalla, carriles. Manolo. Eso es que el PP tira la toalla. Nosotros tiramos la toalla con ustedes. O sea, no, con ustedes. Miren, nosotros tenemos otra alternativa. Lo que sí quiero- digo es que Bueno, hay que ¿qué explicarle. alternativa? ¿Cuál es la hay que ¿Cuál es la explicar- alternativa? ¿Cuál es la alternativa, ¿Qué Manolo? alternativa plantean los técnicos? ¿Por qué no la desde el plantearon cuando principio- gobernamos juntos? No, desde el principio. No, ¿cómo que no? Ahora, Eso es una alternativa. falta- eso hay no, que eso no toca desarrollar el cuando se trabajo gobierna. en medio de la mitad de tiempo. Como Y no se puede van a hacer. poner, como no se van Hombre, a claro poner de que sí. acuerdo, ¿sabes lo que hago? Nos vamos Mira, a pero mira, otro. esto es como cuando dicen el presupuesto del gobierno de Canarias. 10.000 millones, sí, pero si no lo ejecuta. Pues es lo mismo, pues aquí es lo mismo. Vamos a desarrollar Aquí es lo mismo todo y añádele esto que no han llegado del los recursos PIOC, cuando vamos tenían a que llegar para la desarrollar, carretera. Sandra, Como no se Para van la a carretera, desarrollar. hermano, lo que no ha llegado Señores, es importante. vamos a no se van a desarrollar poner el PIOC, de Y que tuvimos acuerdo. es muy que denunciar bonito. para que Quiero no vengan los fondos. plantearle Que se dice otro- pronto, que se dice pronto y eso no podemos Otro olvidarlo. tema, Que es otro los tema. recursos Las de los soluciones. canarios. Otro tema ¿cómo nos importante, afectan Manolo. Es que había que estudiar también, aparte que hacen el plan de medioambiental, impacto medioambiental, y tal, cómo nos afecta en la salud el tema ahora mismo de la movilidad en Tenerife, de verdad te lo digo. Bueno, En fin. vamos a tener más debates. O sea, Hombre, claro. Vamos con otro tema importante. Si los problemas de movilidad, de carretera, de tráfico en la isla de Tenerife son un problema que llevamos arrastrando durante muchísimo tiempo, el desempleo ha sido uno de los temas que también nos ha acompañado en estos últimos tiempos. Hemos estado a la cabeza del desempleo en base a nuestra población en toda España. Y es verdad que el paro ha descendido, se ha aumentado la contratación en la seguridad social, pero seguimos teniendo unos índices de paro considerables. Este titular que voy a leer a continuación se puede entender como electoralista oportunista o como toda una realidad. Hablo de Coalición Canaria. Fernando Clavijo se marca el reto de reducir el paro en Canarias, atención, a la mitad
y volvemos a irnos a un par de años, 2031. El secretario general de Coalición Canaria aboga por una rebaja fiscal selectiva y temporal, reduciendo el tipo general del IGIC para desahogar a la clase media. Estaba el pasado lunes con nosotros aquí en la cadena, en Ahora Televisión, y hablábamos de muchos aspectos. Era presentado este tema en los medios de comunicación. ¿Cómo reducir el paro? El paro no se realiza contratando de forma pública, sino que hay que poner los cauces necesarios para realizar la contratación privada. ¿Ha sido kamikaze? ¿Esto es real? ¿Se puede reducir el paro a la mitad, que es reducir en muchos números en Canarias con vistas al 2031? ¿Es efectista? ¿Es electoralista? ¿Es real? Aaron Afonso. Bueno, yo creo que hay que dejar a un lado los titulares grandilocuentes. Yo creo que al final es el efecto que se buscaba con la declaración de Fernando, que ha sido evidentemente durante 4 años presidente del gobierno y sabe que cuando se está en la oposición se pueden dar determinados titulares, pero cuando se está en gobierno lo que tenemos que hacer es trabajar para conseguir ese objetivo. Yo creo que el principal problema que tiene la ciudadanía, o lo que más preocupa a la ciudadanía, precisamente es tener un empleo. Yo creo que el empleo es lo que le permite a las personas desarrollarse de forma autónoma, tener una vida, una familia, una capacidad, un futuro. Yo creo que eso es muy importante. Y precisamente las medidas que han venido adoptando las administraciones públicas en estos años de grandes dificultades han propiciado, primero con los ERTE y con las ayudas a nuestro tejido productivo que se han adoptado por el Gobierno de España, han permitido no solo el mantenimiento del empleo, sino encontrarnos en este momento a nivel nacional y también a nivel de Canarias y en Tenerife en índices de desempleo que no veíamos desde hace 14 años. Es decir, en la isla de Tenerife en el mes de octubre tenemos 10.000 desempleados menos que los que teníamos en octubre de 2019 antes de la pandemia y son los mejores datos de desempleo de los últimos 14 años y el mejor dato de ocupados también de los últimos 14 años. Yo creo que todas las administraciones públicas a la hora de marcar sus objetivos tienen que estar en reducir evidentemente el desempleo. No entro en el titular porque me imagino que no habrá profundizado de qué medidas va a poner encima de la mesa para conseguir esas medidas, pero sí abogo al papel que ha venido desarrollando la administración pública como generador de empleo que, por supuesto, mayoritariamente tiene que crearse a través del tejido productivo. Pero sí apelo a los planes de empleo que, por ejemplo, se han desarrollado desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo Insular de Tenerife para generar oportunidades a determinados colectivos que tienen más dificultades de inserción en el mercado laboral y que son fundamentales para obtener y desarrollar una primera experiencia que luego, desde el punto de vista curricular, les genere oportunidades de empleo ahí fuera. Yo creo que, como decía y retomo, el objetivo de cualquier gobierno tiene que reducir al máximo el desempleo en su territorio, más allá de un porcentaje concreto. Yo creo que lo que tenemos que hacer las administraciones públicas es trabajar lo mejor que podemos con nuestras soluciones, buscando una colaboración pública-privada que siempre es esencial para conseguir estos objetivos. Manuel Gómez. Estamos de acuerdo que es un titular electoral, electoralista, porque también en su momento tuvo oportunidad también de reducir el paro y no se ha reducido. Para pasar de una tasa del paro actualmente del 18% al 9%, tiene que haber muchas medidas, aparte de las que puedas incentivar a las empresas, yo creo que son medidas estructurales de la propia Canarias, de nuestra propia idiosincrasia y del Gobierno de Canarias. Hay que invertir mucho en educación, hay que invertir mucho en formación, hay que decirle a los televidentes, ahora mismo pregúntele al tejido empresarial qué es lo que necesita y qué es lo que demanda y cuántos puestos de trabajo no son ocupados por canarios porque tienes que tirarte fuera, o bien porque no hay, o bien porque no quieren trabajar, en el sentido que la movilidad que hablábamos antes pues no es atractiva para la gente de aquí, y sobre todo la cualificación del trabajador, y esto hay que decírselo también a los ciudadanos. Tenemos un problema de formación acorde a lo que demanda en este caso el tejido empresarial. Y el tejido empresarial está demandando muchísimas plazas
ya no digo de abogados, economistas, que tenemos hasta demasiadas, ¿no? El hecho, ¿por qué no es atractivo a la gente? Ahora mismo los datos de paro juvenil son escandalosos. ¿Por qué las personas de menos de 30 años no están ahora mismo, no saben ni el futuro que les queda, ni lo que tienen que hacer, ni cómo tienen que enfocarlo? Y esto es una realidad, porque no hay nadie que les oriente. Y estamos ahora mismo formando a jóvenes que realmente no sirven absolutamente para nada. Hay muchísimo empleo que demandan, ya no digo los típicos que comentamos siempre, electricistas, fontaneros, tal, que sí, que también, pero hay muchísimos empleos de formación profesional que ahora mismo el Gobierno de Canarias no está fomentando, entre otras cosas. Entonces, para bajar a la mitad el paro, yo ojalá sea así, pero me parece a mí que todavía nos queda poner los codos encima de la mesa muchísimo en el Gobierno de Canarias para que esto suceda. Aarón Afonso ha definido este titular de efectista, Manuel Gómez de electoralista. Ambos han dicho, Fernando Clavijo ha gobernado, sabe cuál es la realidad. ¿Y tú qué me cuentas, Sandra Rodríguez? Pues empezando por esa última parte, Fernando Clavijo ha gobernado, es presidente, sabe cuál es la realidad y sabe precisamente que esta tierra fue capaz de tener esa tasa de paro antes de la crisis financiera. Por lo tanto, los canarios somos capaces de generar puestos de trabajo más allá de los que genera y debe de impulsar en momentos como los que vivimos la administración pública, que en eso coincido con Aarón Afonso. No es un titular tampoco buscado, esto no es una nota de prensa. Esto, porque parece que es que Fernando fue a decir, voy a bajar el paro, me comprometo, oye, que también es legítimo, es nuestro candidato, y se compromete, como otros en el puente de la Matanza, a, de aquí al 2031, bajar el paro al 9%. Es un titular que saca muy respetuosamente, quien corresponda al periodista, la periodista que corresponda, de un foro que se produce en prensa ibérica, que me imagino que en otros momentos irá pues Manolo Domínguez o irá el propio presidente Torres o Ángel Víctor, ¿no? O Pedro Martín, perdón. Por lo tanto, si nos vamos a la información que le ha dado, y probablemente en esa rueda de prensa la dio, en esa entrevista que tuviste la oportunidad de hacerlo, él transmite pues cuáles pueden ser las acciones, ¿no? Y entre ellas pues no es solo trabajar para fomentar la creación de puestos de trabajo, que ojo, han mejorado y somos conscientes de que han mejorado, pero el Producto Interior Bruto en Canarias no. Entonces hay que trabajar en esa doble vertiente. Y estoy también con Aarón, porque quien pretenda ponerse la venda y pensar que los tinerfeños y los canarios hoy en día no están más preocupados por llegar a fin de mes, que nunca, están muy equivocados. Yo creo que el político que no tenga eso claro pierde el norte con respecto a lo que necesita esta tierra. ¿Por qué digo esto? Porque también hay acciones y medidas que contempla, porque se está produciendo una situación extraña, ¿no? De los pobres trabajadores. Hay personas que tienen trabajo, que han pasado de ser clase media a clase baja y que no están llegando a fin de mes. Y no llegan a fin de mes porque venimos siendo castigados todos, primero por la pandemia, la crisis que se produce después del COVID, ahora la crisis de la guerra en Ucrania, la crisis energética y todo esto en lo que nos estamos metiendo, porque yo creo que los que me verán me van a entender. Yo lo que compraba hace un mes con 30 euros, ahora lo compro con 50. Y si eso nos está pasando a todos, por mucho que si tu sueldo sigue siendo el mismo, es muy difícil que puedas llegar a fin de mes y mantener una familia. Entonces se está empobreciendo la clase media en el país y en Canarias. Entonces se plantean medidas como que en situaciones en las que la inflación está tan alta y el gobierno está cobrando sin aumentar los impuestos, tiene el colchón suficiente para, oye, voy a hacer el esfuerzo de reducir, de tomar medidas para que el ciudadano pues tenga que pagar menos impuestos, tenga que le quede más de su sueldo en su casa y que seamos desde las administraciones las que soportemos. Porque esta crisis que vivimos no es igual que la crisis financiera del 2008. La crisis del 2008... las administraciones públicas estaban totalmente endeudadas y no podían ni siquiera poner en marcha esos convenios de empleo, que se ponían, pero no era igual. Ahora, con suerte, con mucha suerte,
no solo se están manteniendo los convenios de empleo que ya se estaban haciendo, sino chapó, se han incrementado los recursos para los PFAE, los planes de empleo y los convenios que se están sacando adelante, y de alguna manera estás amortiguando, pero eso no es la solución, eso es una tirita para un momento, y que esas personas que incluso llevan parados largo, tú hablas de los de 30, pero los de 50, y los de 55, y los de 60 que tampoco se pueden, que encima tampoco se pueden jubilar, porque están en una situación en la que son mayores para encontrar un puesto de trabajo, pero al mismo tiempo tampoco pueden acceder a la jubilación. Pero ¿y los jóvenes? Y los jóvenes que no tienen la experiencia que le estás pidiendo, porque es la pescadilla que se muerde la cola, acabo de terminar, tengo la titulación, tengo todo lo que me pides, pero no tengo la experiencia que me estás pidiendo, porque no tengo una oportunidad de trabajar. O sea que es un tema bastante delicado, preocupante, y que, hombre, nosotros vamos a abanderar desde Coalición Canaria porque entendemos que nos corresponde, y como somos un partido que aspira a gobernar, lo que queremos es dar solución a los canarios respecto a este problema tan duro que se está viviendo en estos momentos. Pues estamos llegando al final ya de esta tertulia, se ha ido el tiempo volando, y yo no me puedo olvidar de este 50.395, y este número tiene, esto es un cheque al portador, 400.000 euros al décimo, un número maravilloso, suma el 22. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En todos estos puntos de venta. 7.669.000 euros. 7.437. 4 millones de euros. 7.437. 4 millones de Miren, la tertulia podría durar para Manuel Gómez 5 o 6 horas, y siempre faltaría tiempo, siempre faltaría tiempo. Claro. Pero mira, Manolo, te voy a recomendar una cosa. Venga. De los grandes artistas... Ahora me acaba de dar un disgusto tremendo. De los grandes artistas de todos los tiempos en España, dime uno. Artistas de cualquier Nacionales, musicales, español. musicales. Sí, cantante. Rafael. Rafael, ¿te gusta Rafael? Julio Iglesias. Julio Iglesias. ¿Alguien más es de Rafael? ¿Te gusta Rafael Arona? Rafael, no es de tu época, ¿no? Yo soy Rafael es más de un artista. ¿Y a ti tampoco, Sandra? Yo le tengo cariño a Rafael porque era el cantante favorito de mi madre. Bueno, o sea pues, que ahí está. Mañana, a todos los seguidores de Rafael, nosotros formamos parte del grupo Cadena Medias, el único grupo en el que emitimos una programación nacional. Dentro de poquito, tanto en Castilla-La Mancha y demás, podrán ver programación hecha en Tenerife a través de esta casa para promocionar todos nuestros destinos. Y lo que hacemos con Poti es hacer programas maravillosos que mañana podrán ver en esta casa, 9 de la noche, el show business con una gran figura, con Rafael. Oye, Rafael, que preguntarte algo sobre tu vida que la gente desconozca. Todavía hay cositas que la gente no sabe de ti. Pues no lo sé. Sí. Yo soy un artista del género cantante, Entre otras cosas. entre otras cosas, pero yo prefiero que me dejen en artista. El mundo es muy divertido porque, a ver, hay de todo. Hay cocodrulos, hay de todo. A mí, que creo yo que no sé tocar ningún instrumento, porque no lo he puesto a ello, porque no me interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ocupan las manos. ¿Te queda algo por hacer? Sí. Siempre hay cosas que se quedan en el tintero y a veces no te acuerdas de sacar el tintero, pero he hecho mucho. Show Business, este miércoles a partir de las 9 de la noche en Ahora Televisión. Bueno, pues Rafael mañana en esta casa, 9 de la noche, Show Business. Se nos ha ido el tiempo volando, hemos tratado muchos temas, se nos quedan un montón, yo sé que siempre les marco una tarea extensa. Larga. Pero bueno, prometo la próxima semana a los contertulios que les toque tener menos temas, se los puedo garantizar. Y hemos llegado al final. ¿Cómo se presenta la semana, Aarón Afonso? Como todas, complejas, con trabajo por delante, pero con ganas, la verdad que sí.
La verdad que estamos elaborando los presupuestos en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife. Es un reto tenerlos aprobados para el 2023, presupuestos que necesita la isla y por tanto con mucho trabajo, pero con las mismas ganas de siempre. Manuel Gómez, ¿cómo se presenta tu semana? Pues se presenta, yo te diría que curiosa. Curiosa porque mañana tengo 2 plenos, uno extraordinario y otro ordinario. Nos han cambiado el día al miércoles. Suele ser siempre los segundos jueves de cada mes. Nosotros siempre vamos por delante de todo el mundo. Pero hoy va a ser los miércoles y aparte del día a día que tenemos con nuestros vecinos y de todo el trabajo que tenemos, vamos a dejarla en curiosa, activa, dura también. Y bueno, y preparado para cuando nos invite la semana que viene, que dijiste que íbamos a estar los 3 para seguir con la segunda parte. Con esto. Es que ya nos preparamos Por los cierto, temas. perdona, te voy a decir una cosa. Es que es justo Escucha, tener un profesor que nos acertamos ponga con lo tantos de- temas y después no nos podemos tratar No, y ahora el sino 3. examen tipo T. Tipo- Pues tipo, espérate un momento. Y solo Dice, nuestro no, primero. 50 temas que tenemos aquí, prepárenselo rápido y después nos llega como Que no dice, sabe y que ahora- nos dan los temas. Los y temas ahora nos los dio ayer. Ayer. Los 50 Ayer. temas nos los dio Antes los ayer. daba los martes. Pues tú tienes suerte. Ayer llegó. No, Sa- y además, claro, y dice, pues ahora... Ya voy haciendo la tarea antes, ¿no? Digo, bueno, pues ya está, pero bueno. Oye, por cierto, que quiero decir, yo estuve en el último concierto que hizo Rafael aquí y esto fue una cosa espectacular. En el recinto ferial. Espectacular. Fue increíble, ¿eh? Espectacular. Sandra Rodríguez, ¿cómo se presenta tu semana? Pues mira, pues con muchas ganas, una semana también de atención a medios de comunicación y sobre todo de escuchar a la gente, ¿no? Hemos estado dando citas a vecinos y vecinas y vamos a seguir atendiéndonos en esa nueva sede que tenemos en calle Cologan 12 y de momento sin poder trabajar los presupuestos del Puerto de la Cruz porque ya en abril adelanté que no íbamos a tener presupuestos, que tendrían que prorrogarlo. Bueno, pues nada, la próxima semana continuamos con una nueva tertulia de actualidad. El próximo jueves tienen una cita de nuevo conmigo, mañana Show Business, con Rafael y con Poti. El próximo jueves llega el Cuarto Poder Plus con un montón de invitados, actuaciones musicales. Vamos a irnos a la calle en directo. Es que no puedo decir más porque si no desvelo lo que va a pasar, la prueba que vamos a hacer, ¿no? No digo nada, ¿no, Adrián? No digo nada, vale, me callo. Pero no se pierdan el programa del jueves porque va a ser súper entretenido. El viernes llega el turismo con Omar Acosta. El sábado en la noche llega el programa espectacular con Reme Débora y todo el talento canario. Y así no paramos en una programación hecha en Canarias, hecha en esta isla de Tenerife. Aaron Afonso, Manuel Gómez, Sandra Rodríguez, gracias por venir. Gracias. Muchas Gracias por gracias. invitarme. Volvemos, ya saben, en breve se quedan ya con el tarot y Eduardo, nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós.